Continuando con nuestro diálogo con Antonio Siriaco, académico, sociólogo en términos del conocimiento de la sociedad dominicana y de los juicios que tiene sobre él, economista de profesión. Antonio, Haití, ¿qué significa para nosotros y cuál es la importancia que tiene Haití en todos los sentidos? Porque a mí me ha sorprendido que prácticamente Haití es el primer socio comercial de la República Dominicana, pero que de allá para acá también hay un volumen muy alto de artículos y de una economía que se mueve en términos de dinero de allá para acá, y la inestabilidad que hay allá que impacta a ese negocio, a ese comercio. ¿Qué es lo que tú ves en términos de esa relación económica República Dominicana-Haití y qué tú proyectas que puede ser o que se necesita hacer? Mira, Salvador, te voy a decir algo. Tú sabes que nosotros estamos integrados a Haití, o Haití está integrado a la República Dominicana, y nosotros no nos damos cuenta. ¿Cómo es? Estamos integrados, claro, unos a otros y no nos damos cuenta. Por ejemplo, y te voy a señalar punto por punto. El sector de la construcción en la República Dominicana, la población ocupada que trabaja en ese sector, el 28% es mano de obra de origen haitiano. El 98%. No, el 28%. El 28%. Tú vas al sector agropecuario. El 28% sí, claro, de la gente que trabaja en construcción es haitiano. Son haitianos. Eso fue una investigación que nosotros hicimos, se lo hicimos a la organización. No es mucho. Porque... No, eso es un dato certero. El 29% de la población ocupada en el campo son de origen haitiano. Oye bien, esas dos cosas. Tercero, la cantidad de domésticas que están trabajando aquí en el sector servicios son de origen haitiano. Tú vas a los principales edificios en este país, ¿y quién es que cuida en la noche y en la mañana? Un haitiano. Es un haitiano. Oye bien, tú observas quiénes son los que venden fruta en la calle. Son los haitianos. Son los haitianos. Oye bien, hay un dato que la gente tampoco toma en consideración. Tú hablabas de las exportaciones, las importaciones, eso lo vamos a mencionar ahora. ¿Tú sabes cuánto los ciudadanos de origen haitiano envían remesas de aquí a Haití? No. Más de 700 millones de dólares. De remesa de aquí a Haití. Porque la gente dice que el haitiano, pero ellos envían remesas, ellos envían cosas. Sí, igual que los dominicanos que en el exterior. Entonces hay un proceso y no nos damos cuenta de integración, de una integración silenciosa, de una integración producto de que es una frontera porosa, de que la gente cruza por allí. Con eso no estoy diciendo que hay que poner un muro, yo no soy de ese tipo de gente, pero lo que quiero decir que hay en términos de comercio, en términos de actividad económica, hay sectores que cada vez más están usando mano de obra de origen haitiano. En el caso comercial, si nos vamos por la vía terrestre, tú observas que hay 3 puntos de un comercio dominico-haitiano en la frontera, muy fuerte. Dajabón, Jimaní, Pedernales, son 3 grandes puntos donde hay un comercio, donde gran parte de las exportaciones que van dominicanas que van hacia Haití van incluso vía terrestre. Que esos productores avícolas de pollo, esos productores que venden huevos, esos productores, muchos de ellos que venden productos agroalimentarios, pastas alimenticias, galletas, salami, todo eso por la vía terrestre. Y sencillamente el coste es muy mínimo, no le cuesta mucho. El combustible prácticamente. El combustible, eso es como que tú agarras un furgón y te lo llevas y lo pones en la frontera y todo se va a vender. Entonces, también hay un negocio informal que no se puede, no se ha registrado. Entonces, lo que te registra la Dirección General de Aduana es un negocio formal. Nosotros generalmente exportamos, ahora mismo estamos exportando
según la última información, alrededor de 1.100 millones, 1.200 millones de dólares. Importamos muy poco de Haití. Lo que ocurre es que hay un componente, por ejemplo, hay muchas empresas de origen dominicana que maquilan en el otro lado. Entonces, eso aparece como importación. Eso aparece como una importación y luego se reexporta de aquí. O sea, esas empresas traen la mercancía para acá. Mercancía, y luego la exportan hacia Haití. Claro, sí, la exportan al resto del mundo. Así es. Pero entonces aquí se computa como una reexportación. Hay un componente que no es sino una reexportación y eso hay que tomar en consideración. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que cuidar ese mercado, cuidarlo porque es el mercado más fácil para el productor exportador dominicano. O sea, si tú vas a exportar, por ejemplo, tabaco... Le falta formalidad. No, claro, le falta mucha formalidad. Pero lo que te quiero decir que para tú exportar a Estados Unidos, tú tienes que tener certificación. Sí. Todo eso es un costo. Sí. Tú tienes que pagarle a la gente que te certifique y a gente que te haga lobbies allá, en los grandes mercados. Pero tú no haces en Haití, eso no es en Haití. En Haití sencillamente tú agarras y le pagas a varias gente y lo llevas ahí. Y se te vendieron todos los huevos. Entonces, por eso es que los dominicanos no han podido quizás entrar a otros mercados, también porque han tenido mercados que son muy cautivos. Me decía un amigo, oye, pero es que en Costa Rica exportan mucha piña y nosotros exportábamos piña. Y que yo me puse a pensar, ¿tú no sabes qué es lo que pasa? Que Costa Rica te produce la piña y se la exporta a Estados Unidos. Perfecto. Pero los que producen piña aquí, sencillamente no tienen que ir a Estados Unidos porque los turistas vienen. Entonces, cuando nosotros tenemos una demanda, supongamos, hay 10 millones de dominicanos, ¿verdad? Pero ¿cuántos turistas vienen a la República Dominicana? Tú tienes que producir no para 10 millones, es para 16 millones de personas. 16 y creciendo. Y creciendo, ¿tú entiendes? Entonces, el turista cuando viene aquí consume una piña, no es de Costa Rica, y no la compra en Estados Unidos, local. Entonces ese dominicano se está ahorrando, es como que está exportando en su propio país. O exporta, por ejemplo, no sé, cuando vende el aguacate, el arroz, los huevos. ¿Qué te digo? Es un gran mercado. El 35% de la producción agrícola se vende en el sector turismo. En República Dominicana. Sí. Por eso es que cuando el turismo aún no está recuperado, tú encuentras que el sector agrícola, su recuperación es muy lenta. Y entonces, viéndolo así y con un turismo que ha disminuido de manera... sí, obviamente. Muy grande. ¿A qué se deben las alzas que se han registrado tan grandes en productos agropecuarios en República Dominicana en el último año y medio? No, ahí hay varias razones y hay una razón que yo creo que siempre ha ocurrido. Si tú analizas la crisis del año 2008, 2009, 2010, hubo también una explosión, vamos a decir, de las materias primas. El petróleo llegó a 140 dólares, se disparó el maíz. Generalmente las crisis traen como decimos nosotros los economistas, un cuello de botellas. Es decir, hay situaciones en las cuales hay una demanda muy grande con respecto a una oferta que ha sido diezmada por la crisis. Y entonces, y aún más ahora, por ejemplo, las empresas estuvieron cerradas. Y de repente cuando hay un proceso de reapertura de la economía mundial, generalmente hay una demanda muy grande y mientras la oferta necesita tiempo para tú sembrar maíz, para tú sembrar trigo, para un ciclo, soya, producir una serie de materias de commodities. Entonces, en la medida que la oferta se va adecuando, el precio va cediendo. Pero si todavía hay una diferencia muy grande, los precios van a seguir altos. Si a eso también tú le sumas que la recuperación se ha dado también de forma simétrica entre países. Es decir, ¿cuál fue el país que primero se recuperó? El país más grande, de mayor tamaño poblacional, de mayor demanda,
en los últimos tiempos, que el que más ha crecido y que se ha convertido en China. Tiene más gente. Tiene más gente, pero no solamente eso, Salvador. En el año 2002, el 25%, el 8% de toda la manufactura del mundo se producía en China. En el 2021, en esta época, es el 25%. Todo se triplicó. Todo lo demanda China. Entonces, toda esa demanda, ante una oferta todavía, hizo que se incrementaran los precios, incluso también Estados Unidos, que creció, ha sido el país que más ha crecido después de China. Entonces, todos los commodities se incrementaron, el precio del petróleo también se incrementa, los fletes se incrementan, el transporte marítimo se incrementa, y por eso tú encuentras que los fletes, oye, han llegado a precios exorbitantes, han pasado de $2.500, $3.000, a $11.000. No. Entonces, todo eso tiene un efecto en los precios de frontera, es decir, los precios de importación. Porque cuando tú traes un producto, por ejemplo, supongamos que tú eres un importador de maíz. Ese maíz viene de Brasil. Brasil este año tuvo dificultad climáticas y también fue un elemento que influye. Y entonces tú tienes que pagar un flete no de $2.000, sino de $11.000. Sí, porque hubo problemas serios con los fletes. Y que un incremento bestial. Los contenedores también se incrementaron los precios. Sí. Todo eso fue parte. Que no habían contenedores. No había, porque todo eso lo estaba demandando China. Todo eso hizo que los insumos, las materias primas se incrementaran. Cuando eso venía aquí, obviamente, aduana, para tú desaduanizar eso, te salía más costoso. Y por eso es que aduana durante los últimos meses, este año, los primeros meses, sus recaudaciones se incrementaron. Porque la base era mayor. O sea, la base en el sentido de que tú importas el precio a un precio FOB, pero el precio CIF es mucho más grande, entonces cuando tú marcas los impuestos, te va a dar una recaudación mayor. Y eso se transmite en la economía. A mí me consta, porque fue en una conversación en esta misma mesa, lo que fueran tus planteamientos iniciales ante el rumor, que ni siquiera era un planteamiento que había en ese momento, de la necesidad de una reforma fiscal. Algunos dijeron que era una reforma tributaria simple y otros se plantearon una reforma fiscal integral. Claro. Aunque nadie dijo en qué consistían. Ambas. Ni una cosa ni la otra. Sí. Y lo que la gente entendía era no van a subir los impuestos. Eso se le fue dando largas hasta que llegó el nuevo gobierno y se quiso hacer. Se planteó hacer. ¿Qué tan real es la necesidad de una reforma fiscal en la República Dominicana? ¿Qué puede significar y cuándo pudiera ser posible con el cuadro que tenemos que eso se haga? Mira, yo creo que, quizá comenzando por el final, para mí la reforma fiscal se debió, bueno, por lo menos se debe aplicar en el 2023. Ya en un informe del gobierno, del Ministerio de Finanzas, de Hacienda, habla de que hay que hacer una reforma para el año 2022. Yo planteé dos cosas. Yo dije, en caso de que el gobierno haga una reforma, que la haga de baja intensidad. Nosotros no estamos, pienso yo, en capacidad de hacer una reforma tal y como muchos economistas lo han planteado, en la magnitud que quieren hacer la reforma fiscal. Porque, oye, no es verdad que la República Dominicana, el tejido empresarial, el tejido social, está en condiciones de aguantar una reforma fiscal de un 3 puntos porcentuales del PIB, es decir, llevar la presión tributaria
de un 13, 14 a un 17. Estamos diciendo que el gobierno tiene que buscar 350.000 millones de pesos. Eso no es fácil. Es más, buscar 150.000 millones adicionales se le hace duro. Entonces yo lo que creo es que ante esta situación, y además, mira, Salvador, la economía no solamente es economía, no es técnica, no es instrumento, también la economía es política. Y es gente. Y es gente. Entonces tú tienes que ver el contexto. Tú tienes que ver el contexto de estrés que ha vivido la sociedad dominicana, el mundo entero, de estrés que está viviendo los mismos sectores productivos. Una de las razones por la cual hubo una explosión de la gente y salió a la calle en Colombia fue el hecho de que se planteó una reforma fiscal muy integral, bien diseñada, pero el contexto no era el momento, el tiempo. Y además que Colombia era uno de los países que había tenido un desempeño, no había vacunado a gran parte de la población. La gente estaba crispada y la gente salió a la calle. Entonces, eso es un contexto que hay que tomarlo en cuenta. Yo siempre he dicho que, a diferencia de de la gran mayoría de los economistas, que las reformas hay que hacerlas en tiempos de bonanza. Sí. Nosotros los seres humanos cometemos siempre los mismos errores, Salvador. Yo siempre he dicho, Salvador, tú te sientes bien, Antonio Siraco, tú te sientes bien, vamos a ir al médico. Porque yendo al médico podemos prever. Pero no vamos a ir al médico cuando ya estamos desahuciados. Que eso es lo que hacemos. Que eso es lo que hacemos. ¿Tú entiendes? Entonces, si la economía está así, con una crisis grande, ¿cómo tú entonces vas a decir a la gente, vamos a aumentar los impuestos? ¿Y qué tú crees que va a ocurrir? Que la gente se va a lanzar a la calle. Pero claro. Entonces, esa es la lógica. Al principio del programa, tú me enseñaste un libro de un premio Nobel de Economía, que lo está leyendo. Qué bien. Pero es un libro que precisamente rompe con todos los esquemas tradicionales, que coloca la economía dentro de un ambiente para conocer la psicología de la gente. Sí. Entonces nosotros tenemos que aprender eso. Entonces yo creo que las cosas se hacen en el momento. Si el gobierno va a hacer una reforma, pienso yo que la haga de baja intensidad. Porque si no, puede tener problemas políticos. O que se espere. O que se espere. ¿Tú entiendes? Esa es mi opinión personal, desde una perspectiva académica. No tengo nada que ganar, no tengo que perder. Y lo estoy diciendo con todo. Tiene sentido. Tiene sentido. Antonio, de repente, que tienen demasiado dinero los bancos, que el sector financiero se hizo de dinero. Y todo el mundo dice, ¿y cómo se hicieron de dinero si hay una crisis económica y hay una pandemia? Y acusa el más alto nivel de crecimiento de todos los sectores de la economía y de acumulación de capital, o sea, de beneficio. De beneficio. Claro. A un nivel que están buscando dar facilidades como sea, con tasa de interés muy baja, porque a veces cuando uno ve que están proponiendo un 8%, un 9% de interés anual para préstamos hipotecarios, claro. Son considerablemente buenos, que están dando facilidades incluso para que la gente pueda cambiar lo que quiera. Eso, el pro y el contra de eso en términos de impacto en la población. No solo el beneficio y la explicación de dónde viene el crecimiento, sino el impacto que puede tener y que va a tener en la población. Tú sabes que el Banco Central y los bancos centrales durante los últimos 10 años están utilizando una política monetaria, se dice acomodaticia, expansiva, es decir, siempre con la intención de que las tasas de interés en los mercados financieros sean muy bajas. Y para eso entonces, con la crisis, lo que hicieron fue
que fondearon todos los bancos al sector financiero. Oye, claro, tienen que tener beneficios así, porque si el Banco Central le coloca recursos a un 3 y le dice, y tú lo colocas hasta un 8, la intermediación básicamente es como un 4, un 5. Y eso, en términos de volumen prestado, eso es, significa altos niveles de ganancia. ¿Cuánto el banco ha puesto a disposición de sectores productivos a través del sistema financiero? Oye, Salvador, casi el 5% del PIB. Dios. Entonces, por eso es que los bancos le ha ido muy bien. Y además que le han prestado a aquellos clientes, obviamente, donde hay recuperación. Porque no le prestaron a la microempresa o a aquellos sectores que son informales. No, le prestaron a aquellos sectores donde hay un proceso, evidentemente, de una recuperación. Y a una tasa de interés y a una tasa de interés baja, pero con una intermediación, con un margen muy bueno para el banco. De mucha ganancia. De mucha ganancia. Entonces yo creo que todo eso y eso que esa política monetaria ha generado también y ha sido quizá el artífice de que estos bancos durante tiempos de crisis, quizá de los pocos sectores financieros que le ha ido bien. Antonio, el tiempo se nos hizo corto. Tenemos que pautar más conversaciones. Sí. Tú me y invitas. de entrada te pido que hagamos 2 programas en las próximas semanas sobre las políticas del gobierno. Claro. En ocasión de cumplirse el primer año de gobierno. Un análisis del primer año del gobierno en términos económicos, donde podamos ver y tú puedas presentarle gráficos y estadísticas que la gente pueda entender de manera simple, claro. Una cosa y la otra de lo que ha significado este primer año de gobierno. ¿Cómo no? Eso te lo apreciaría enormemente. ¿Cómo no? Y porque la gente también quiere saber, más allá de la pandemia y de todo, cómo se ha desempeñado un gobierno que apenas tiene un año, porque eso le permite una proyección para los próximos 3. Y le permite establecer, hacer una planificación de su propia vida. Gracias, Antonio. A ti siempre por la amabilidad. Ese compromiso lo tenemos. A ustedes, buen feliz resto del día. Mañana de nuevo, cronómetro.